Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad estudiando la Parashat Shoftim, el libro, cierto, de Devarim, el último libro de la Torá, que nos trae esta porción. En un principio, primeras, cierto, secciones, Moshe detalla las características más importantes de un juez. Debe permanecer objetivo y a toda costa, cierto, debe evitar el soborno. El único objetivo de un shofet o un juez debe ser llevar a cabo la voluntad de Dios, tal como se expresa, ¿cierto? Bien dentro de la halajá. El objetivo de un shofet o un juez es hacer la voluntad divina, porque debe preocuparse de que se cumpla con la Torah, con la ley. Nada debe disuadirlo de llevar a cabo, ¿cierto?, su misión de impartir justicia. También se nos detallan las prácticas idólatras, las cuales debían ser totalmente erradicadas de Israel, aquellas que estaban, ¿cierto?, y permanecían en la tierra de Canaán. La idolatría representaba en sí una gran perversión de la justicia, ya que sustituía la justicia divina por las fallas y los deseos humanos, es decir, en vez de aceptar la voluntad divina de Dios, como hemos hablado en alguna oportunidad, si Dios envió un terremoto, fue voluntad divina. Pero ellos querían torcer esta voluntad, hacían sacrificios, hacían ofrendas, sacrificios para que lloviera, para que pasara esto, esto, otro. Y no dependían en realidad de la voluntad divina, ni creían en ella, sino que querían manipularla, dándole ciertos atributos de hombres a sus dioses. Eran expresiones de sus deseos, los dioses. Bueno, el Sanedrín, cierto, este consejo de jueces, es un vínculo en efecto directo, cierto, con con las decisiones de Dios, ya que, como se menciona en la Torá, consideramos, ¿cierto?, las decisiones de este tribunal como si fueran las decisiones, ¿cierto?, del Creador. Esa era la misión que tenían ellos, la gran misión, la voluntad, ¿cierto?, que impartían dentro de la justicia del pueblo en relación con la Torá, tenía que ser, ¿cierto?, eh, la representación misma de la voluntad de Dios en la tierra. O sea, una gran misión, muy grande misión. Mm. Más adelante, ¿cierto? Em, Se habla también de que cuando un rey fuera elegido, tenía que tener un compromiso con el Dios, con el pueblo, ¿cierto? Y con la Torá. Por eso mismo tenía que escribir un Sefer Torá, un rollo de la Torá, y llevarlo consigo en todo tiempo. Y de hecho debía ser, ante todo, un juez. Porque un juez, un rey como un juez que siempre tuviera la ley, ¿cierto?, a su lado. Más adelante Moshe nuevamente se dirige a la tribu de Leví y enfatiza, ¿cierto?, todo el cuidado y la atención que han recibido. Y que también, ¿cierto?, la tribu de Leví, por ser un pueblo, o una tribu, perdón, especial, tenía que también recibir cierta atención de parte de la nación. Es decir, tenían que ayudarles, ¿cierto?, apoyar a esta tribu, ya que ellos serían los levitas, los sacerdotes, servirían en la casa del Señor y fueron los que también decidieron seguir este camino. Y sin la indicación de ellos y su guía, probablemente la moral y la ética del pueblo se desmoronaría, inclusive su justicia. Por lo tanto, tenían que cuidar a la tribu de Leví. Más adelante, para que exista justicia, tiene que aceptarse, y esta es la parte de la halajá, ¿cierto?, como una decisión divina. Cuando uno recibe una sentencia dentro de la Torá o de un juez, tiene que recibirlo como si fuera voluntad del Creador, de Dios. Solo se puede confiar en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Pero cuando hay un caso, y entre caso y caso resuelve, ¿cierto?, de acuerdo a la Torá,
hay que considerar esto como la misma voluntad de Dios. Entonces, si no confiamos en la justicia, ¿en qué confiamos? Hace poquito cantábamos, ¿cierto? La canción, bueno, un verso. Si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? Y si solo estoy yo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, si yo solamente confío en mí mismo, por ejemplo, y no confío, eh, o, o si no confío en algo en particular, bueno, ¿quién soy yo? Si yo ni siquiera me confío a mí mismo, a mi misma persona, ¿quién lo va a hacer por mí? Si yo no me preocupo de mí mismo, ¿quién lo va a hacer por mí? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y si solo me preocupo de mí, ¿qué soy yo? La justicia es algo similar. La justicia es algo impartido, pero no para una persona únicamente, para todos. Y la justicia tiene que ser imparcial, tiene que preocuparse de cada persona, de uno y de los otros, y tiene que ser ahora, para que sea justicia, porque la justicia tardía mm, no es muy justicia. Bueno, para que exista justicia tiene que aceptarse como que fuera una decisión divina. Esto es lo que explica la Torá y la Halajá. Se puede confiar en la justicia solamente de Dios, teniendo en cuenta todas las variables y posibilidades. Por lo tanto, Moshe instruyó a la nación también con un profeta, tenía que ser un juez justo. Y también habló del verdadero profeta y del falso profeta. ¿En quién creer? Entonces Moshe les dice, tienen que confiar en la Torá y tienen que confiar en la justicia. Tienen que confiar en los jueces. Por otro lado les dice, tienen que confiar en un verdadero profeta. No tienen que confiar en un falso profeta. Hay que saber distinguir qué viene de Dios y qué justicia viene de Dios. Y el juez tiene que preocuparse de esto. Justicia de hombres. ¿Y qué profeta viene de Dios y qué profeta viene de hombres? No cualquiera puede utilizar las palabras de Dios para decir, yo hablo en nombre de Dios. Y en efecto, la gran responsabilidad de los jueces era hablar en nombre de Dios, dictaminar en nombre de Dios. Y el profeta que hacía también hablaba en nombre de Dios. Por lo tanto, esto tenía que ser sumamente relevante, importante, y las características de los jueces y del profeta tenían que estar muy claras. No se podía utilizar ninguna otra forma de adivinación para aplicar la justicia divina. Es decir, entre caso y caso, ok, echemos a la suerte, consultemos a los dioses, hagamos tal y cual cosa a ver si de verdad es justo lo tuyo o no. Veamos qué nos dice el azar, el destino. No, no se podía implementar ningún tipo, ¿cierto?, de adivinación para hacer justicia, sino solamente con la Torá y los jueces. Asimismo, todos los falsos profetas y métodos de adivinación que no trajeran correctamente la palabra de Dios debían ser exterminados y destruidos. No tenía que haber ningún otro sistema de justicia sino el de los jueces interpretando la Torá, y no podía haber ningún otro tipo de profecía sino solo la profecía del verdadero profeta. Y todo lo demás tenía que ser destruido y no tenía que ser aceptado por el pueblo de Israel. Entonces el valor de la vida está determinado en efecto por el sistema de justicia. Y Moshe, por lo tanto, dicta, ¿cierto?, las leyes del homicidio involuntario y distingue esto del homicidio intencional, porque la justicia lo que hace es prevalecer la vida, que la gente pueda vivir justamente. Entonces, entre caso y caso, Moshe tiene que hacer diferencias. Y es lo que explica, ¿cierto?, en esta porción. Hacia el final, en Shoftim se analizan los testigos verdaderos y los falsos. Se establece, ¿cierto?, cómo se debe hacer realmente, eh, cómo se debe declarar y qué es falso y qué es verdadero. Se nos habla también sobre el enfoque de la guerra respecto de la Torá, las leyes de la guerra. De hecho, toda
todo el sistema judicial que aquí se está dando en la nación podría evaluarse de alguna forma como si fuera una nación en un tiempo de guerra, más que en tiempo de paz. Cuando estamos en paz, ¿quién va a andar destruyendo, por ejemplo, los ídolos de las naciones que están ahí? Estamos en paz. Pero en guerra sí se pueden destruir los ídolos de las naciones, por ejemplo. Hay leyes, ¿cierto?, que aparecen acá que tienen más sentido en tiempos de guerra que en tiempos de paz. Y muchas de estas leyes, ¿cierto?, se podrían contrastar y se podrían ver, interpretar en ese entendimiento. Estas leyes están dadas en tiempos de contingencia. Bueno, y al final se nos habla, ¿cierto?, sobre cómo la comunidad tenía que asumir la responsabilidad sobre casos de asesinatos no resueltos y quién tenía que hacerse responsable, ¿cierto?, de interpretar y llevar a la justicia estos casos. Eso es lo que vemos en esta porción. Hay una declaración dentro de la Torá interesante en el Deuteronomio 17:18 que dice: y cuando se siente en la silla de su reino, es decir, el rey, escribirá para sí mismo una transcripción de esta Torá. Más adelante dice: delante de los Kohanim, delante de los sacerdotes. ¿Por qué tenía que el rey escribir una Torá delante de los sacerdotes? Los Kohanim tenían que revisar la caligrafía del rey. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que estar chequeando qué cosa. ¿Por qué el rey tenía que escribir la Torá delante de los sacerdotes? ¿Por qué en su presencia? La Mishnah responde: que todas tus acciones sean en nombre del cielo. Que todas tus acciones sean en nombre del cielo. Todo lo que hacemos tiene que ser Leshem Shamaim, como se dice en hebreo. Es decir, en nombre del cielo, en nombre de Dios se refiere. Esto parece difícil, ya que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida y que no tienen nada que ver con el cielo o con Dios, por así decirlo. ¿Cuántas de las cosas que hacemos diariamente no tienen que ver quizás con los asuntos del cielo? Pero la escritura nos dice que todas tus acciones sean, la Mishnah, ¿cierto?, en nombre del cielo. La escritura nos dice que hacerlo todo como para el Señor. Hacerlo todo en el nombre de Yeshua, dice. ¿Por qué tenemos que hacer todo en el nombre de Él? En realidad hay cosas que no tienen que ver tanto con ello, ¿o no? Rambam explica lo siguiente. Una persona debe comer, dormir, todo para que esté saludable y fuerte para realizar la Torah de Hashem. Tienes que comer bien, tienes que dormir bien y tienes que estar saludable y fuerte si quieres cumplir la Torah del Eterno. Todas sus actividades deben ser con esa intención, para poder servir mejor a Hashem y profundizar en su Torah. Cuando lo hace, todas las actividades auxiliares en las que participa se convierten como si fueran mitzvot. Se lo ve como alguien, ¿cierto? Quien en su momento quizás no pueda, al estar realizando estas cosas, estas actividades, quizás no pueda estar cumpliendo los aspectos de la Torah o estudiándola. Pero cuando lo hace de esta forma, el Eterno lo acredita como si fuera capaz de realizar el deseo de su corazón. Es decir, que hacemos todo pensando hacerlo para el Eterno, a lo mejor hay una cosa que podríamos estar haciendo, además de estar haciendo X cosas. Podríamos estar estudiando la Torah, haciendo una buena acción. Pero tengo que estar haciendo otra cosa. Tengo mi trabajo. Si todo lo hago como para Hashem,
Aún ese tiempo que yo ocupo en ello, dice Rambam, se lo ve como redimido en el fondo por el Eterno, y el Eterno lo acredita como si en realidad estuviera cumpliendo ese deseo de haber estado haciendo la voluntad del Eterno. Y se le acredita como una mitzvah. O sea, aunque no esté haciendo algo en el nombre del Eterno, o algo para Él directamente, de su servicio que sale en la Torah, pero el hecho de hacerlo como para Él, es como si estuviera cumpliendo una mitzvah. Una persona debe dormir, comer y hacer todo para estar saludable y fuerte, para cumplir con la voluntad del Eterno. O sea, hasta las cosas más ínfimas y más naturales y cotidianas que tenemos, debemos hacerlas en nombre del Eterno. Se nos cuenta con un mérito. Si es que lo hacemos, ¿cierto? Para estar saludables y para cumplir con la voluntad del Creador. Bueno, algo similar no se ve con la imagen del rey frente a los Kohanim escribiendo este rollo de la Torah. Aunque fuera algo, una misvá, digamos, normal que tenía que escribirla, tenía que hacerlo frente a los Kohanim, que son representantes del Creador. Hazal, los sabios, ¿cierto? Nos dicen, la Torá de las generaciones anteriores era primordial y su trabajo era secundario. Por lo tanto, tuvieron éxito en ambas, porque fueron recompensados no solo por la Torá, sino por el trabajo que hicieron, ya que lo vieron como hecho enteramente por el bien de su Torá. Las generaciones primeras, anteriores, para ellos la Torá era lo primordial. Para, por ejemplo, la época de Moshe, la época de los reyes, los Shoftim, cumplir la Torá era primordial y hacer el resto era secundario. Por lo tanto, para ellos, ¿cierto? Todo lo hicieron por el bien enteramente de la Torá. Pero para las generaciones posteriores, pusieron su énfasis principal en sus vocaciones. Estaban muy interesados en el Olam Hazé, en este mundo y en sus vanidades. Sus ocupaciones se volvieron primordiales y la Torá pasó a segundo plano. Y por ello no tuvieron éxito en ninguna de las dos. ¿A qué dicen? Los primeros se ocuparon en el trabajo del Eterno, en servirle. Y sus labores secundarias después, o sus otras funciones después. Primero sirvo al Eterno y después soy profesor, por ejemplo. Ok. Pero las generaciones posteriores se enfocaron primero en su vocación. Primero soy profesor y después soy siervo del Eterno. ¿Qué dicen los sabios? Los primeros, por dedicarse a servir al Eterno y luego a su vocación, tuvieron éxito en las dos, en el servicio a Dios y en su vocación. Pero las generaciones posteriores, que primero se enfocaron en su vocación y luego en el servicio al Creador, pues no tuvieron éxito en ninguna de las dos. Esto lo podemos ver, ¿cierto? En la época de Israel cuando es deportado y en sus tantos momentos, ¿cierto? Cuando prosperaron y finalmente terminaron mal. Se olvidaron de la Torá, se olvidaron de las actividades, se olvidaron de servir al Eterno, se alejaron su corazón de Él y cuando vino el día de la calamidad, simplemente sucedió. Como leíamos en la Haftará y el Eterno se pregunta, bueno, mis hijos fueron llevados de acá, de Egipto, esclavizados, después de acá y ahora de nuevo se los están llevando deportados. O sea, ¿por qué no se preocuparon, en otras palabras, de servir correctamente al Creador? No se preocuparon de eso. ¿Cierto? Dice, voy a citar la Haftará. No hay quien guíe, no hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. No hay nadie que pueda guiar a este pueblo por el camino correcto. Todos tus hijos han desfallecido, dice. Entonces, em, le dice, despiértate, vístete de poder
De balde fuiste vendido, o sea, finalmente, tus acciones ¿a qué te llevaron? Te invadieron y te llevaron de gratis. Te vendieron como si no valieras nada. Pero así también, sin dinero seréis redimidos, todos ustedes. Ya. Todos, cierto, en última instancia, los que cayeron, digamos, en esta de gratis, cierto, que fueron vendidos como hijos del Eterno, también de gratis serían devueltos. Dice, ¿qué hago yo aquí? Viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. Ellos celebran, dan gritos, blasfeman todo el día. Pero llegará el día, cierto, donde se les anunciará la paz. Y ahí nos habla, cierto, de cómo iban a ser restablecidos. Pero el gran problema de esa generación, cierto, es que dice como al inicio, ¿quién eres tú, hombre mortal? Y el Hijo del Hombre que como hierbas tratado, has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. O sea, te olvidaste de mí primero. Yo creé todos los cielos y la tierra. Témeme a mí primero. Pero ¿qué haces? ¿Le tienes miedo a tu opresor? Claro, se prepara para destruir, estás aterrado, pero no me tuviste temor a mí. Ese es el problema. Entonces, los sabios nos enseñan que esa primera generación, digamos la de la Torá, se preocupó de servir al Eterno y después su vocación y le fue bien en ambas. Pero cuando se olvidaron del Creador, les fue mal en ambas. La Gemara reflexiona referente a esto que hemos mencionado. Y este libro de la Torá no se apartará de tu boca. Así dice. Y este libro de la Torá no se apartará de tu boca. Y lo toma literalmente. Mara que discute, ¿cierto? Estas palabras. Requeriría que fuera esto así, literalmente, que estudiáramos Torá en cada momento del día. No se apartará de tu boca. O sea, siempre tiene que estar en tu boca. O sea, no hay ningún momento donde se tenga que apartar de mi boca las palabras de la Torá. Si esto fuera tomado literalmente, pues tendríamos que estudiar Torah en todo momento, en todo tiempo. No se apartará la Torah de tu boca. Ok. Sin embargo, la Torah también escribe, recogerás tu grano. O sea, harás tu labor, tu trabajo. Entonces la Gemara dice, hay que tomar las palabras de la Torah. Y no se apartará esta Torah de tu boca. Literalmente, más bien, la Torah dice, recogerás tu grano. Entonces, concluye la Gemara. Lleva una vida a la manera de cómo se vive en el mundo, pero junto con el estudio de la Torah. Vive tu vida, recoge tu grano, haz lo que tienes que hacer, pero junto con el estudio de la Torah. No apartes, no dejes de lado por tu acción humana y la vida normal tu estudio de la Torah. No la postergues, no la dejes de lado. Vive tu vida, pero junto con el estudio de la Torah. O sea, la Gemara nos está ofreciendo un compromiso entre la demanda de tener la Torah siempre en nuestra boca y ganarnos la vida. No nos está diciendo que hagamos una diferencia. No está diciendo trabaja y luego estudia Torah. No está diciendo que dividamos esto. En cambio dice que todo el estudio de la Torah impregne e informe en todo nuestro tiempo y en nuestro cuerpo e influya en todas nuestras ocupaciones. O sea, haz que el estudio de tu Torah no sea parte de tu boca. ¿Cómo? Haciendo tus acciones, recogiendo tu grano y todo lo que tengas que hacer, pero con el camino de la Torah. Y en nuestras intenciones, en nuestro enfoque, todo debería ser respecto de la Torá. Y así la Torá nunca, jamás se apartará de nuestras bocas. Siempre estará ahí. O sea, no podemos nosotros pensar, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, la Torá, tengo mucho trabajo, ¿no? No es el camino que nos plantea los sabios y la Torá. El camino que nos plantea, ¿cierto? La escritura es, haz lo que tienes que hacer, pero que no se aparte de la Torá de tu boca.
En ningún momento. O sea, todo lo que tengas que hacer, hazlo con la Torah en tu boca, tu corazón. No pienses que las acciones humanas de este mundo están separadas, ¿cierto? O que Dios no influye en ello. Haz todo en nombre del cielo, como dijimos desde el principio. Que la Torah nunca se aparte de tu boca. Haz todo con la Torah en tu boca. No se apartará de tu boca. Es eso. Todas nuestras ocupaciones tienen que influir en nuestro estudio de la Torah. Si yo estudié que hay que ser honesto, bueno, sea honesto. Si la Torah nos dice que hay que ser justo, bueno, sea justo en sus negocios. Sea justo con sus compañeros. Sea justo con sus jefes. Sea justo con su empresa. Sea justo con su familia. Sea justo con quien le compra, con quien le vende. Sea justo. Eso es tener la Torah en la boca. Y no decir, ay, no, ahora hago mi vida y después estudio Torah. O después no tengo tiempo ni para estudiar la Torah. Sino que en todo tiempo hay que actuar conforme a la Torah. Si esta es la prescripción de la Torah para una vida elevada, general para todos, ¿cuánto más grande era para un rey? Vimos al inicio. Que gran parte de su tiempo estaba necesariamente ocupado, ¿cierto? Con las necesidades de quienes le preguntaban y consultaban y tenía poco tiempo para él. O sea, un rey estaría ocupado todo el tiempo, quiere una audiencia con el rey, el súbdito, tenemos este problema, tiene que firmar cosas, tiene que timbrar, está todo el tiempo ocupado. Y la Torah dice, escribirás Torah frente a los Kohanim. Todo lo que haga el rey tiene que ser el nombre del cielo. Porque el rey podría decir, en realidad estuve ocupado todo el tiempo, no tuve tiempo para estudiar este rollo. O sea, escribió el rollo, se ocupó en los asuntos de la nación y nunca más miró el rollo. Es similar a tener una Biblia o una Torah en la casa que nunca se lee. ¿De qué sirve aunque la escriba él? De nada. Pero no. En cambio, sí. Está pegado a esta Torah en todo tiempo, en todo momento. Y aún en todas sus ocupaciones. Actúa como un juez justo de la Torah que la estudia y la practica y la pone por práctica. Pues en realidad está llevando la Torah consigo en todo momento. Que es lo que instruye la Torah respecto del rey, que lleve consigo un Sefer Torah en todo tiempo. No es que el rey tenía que andar con el rollo de la Torah al hombro todo el día. La tenía que practicar y llevar a cabo todo el tiempo mientras estaba en su reinado. Gran ejemplo de esto, nuestro rey David. Además tenía que escribir esta Torah en presencia de los Kohanim, sacerdotes, porque ellos no tenían una porción en la tierra, de hecho. Y ellos podían ocuparse mínimamente de otras tareas. Ellos se concentraban, los Kohanim, en estudiar las escrituras, las leyes, ¿cierto? Para cumplir con la Torah. O sea, el rey tenía que tener en mente específicamente la Torah de ellos y aplicarla en su vida. Ellos se dedican todo el tiempo a cumplir la Torah, yo también tengo que hacer eso. Entonces, escribía la Torah delante de ellos. Así como ellos todo el día sirven al Creador, yo también tengo que servir todo el día al Creador con esta Torah. De esta manera, todas sus actividades reales, como todas sus actividades personales, tendrían que cumplirse en acciones, ¿cierto? En que cumplieran la Torah y la Torah no se apartara de su boca todo tiempo. Y de esta forma se cumple que cuando un rey se siente en su silla, escribe una Torah delante de los Kohanim y no aparte esta palabra de su boca. Más apti Torateja, decía David, ¿no? ¿Cuánto amo yo tu Torah? Todo el día es ella mi meditación. Estamos próximos a vivir, ¿cierto? La fiesta de Rosh Hashanah, Yom Teruah, día de Peta, el día del juicio también llamado, ¿cierto? Estas porciones también nos hablan de ciertos contextos, ¿cierto? Que tienen que ver con estas próximas festividades. Nos están preparando. Y de hecho, en estos días también Moshe está preparando al pueblo porque él ha de partir de este mundo. Y van a quedar solos ellos frente a la conquista de la tierra, un nuevo tiempo, un nuevo momento. Tenían que aprender a vivir sin él.
hacerse responsable de sus actos y empezar a construir y trabajar, ¿cierto?, por la nación por la que querían vivir o en la que querían llegar a establecerse. Tenía que llegar a ser esa nación de Israel en la tierra de Canaán, de la que tanto les habló Moshe. Les tocaba el trabajo. Entonces estas porciones nos hablan de las fallas también espirituales que tenía el pueblo y de las soluciones también. Hablan de leyes comunitarias, hablan, ¿cierto?, de acciones personales y cosas que tenemos que tener em, en nuestra vida diaria. Como leímos, ¿cierto? Shoftim Beshotrim, dice la Torah. Pondrá jueces y oficiales en todas tus ciudades. Así comenzó esta porción. ¿Qué tenía que hacer un juez? Ya hablamos, ¿cierto? Que el rey también tenía que ser un juez y llevar a la Torah en todo tiempo. Ahora, el papel del juez era escuchar todos los hechos de un caso, deliberar sobre ellos y luego tomar una decisión o dictar la decisión definitiva para remediar la situación. O sea, el juez tiene que ser alguien que sepa escuchar. Si usted conoce a alguien que no sabe escuchar, no sirve para juez. ¿Cierto? Si no sabe escuchar, va a interpretar todo a la manera suya. No sirve para juez. Un juez tiene que saber escuchar, ver los antecedentes de un caso, asimilarlos, ¿cierto? Estudiarlos, verlos de la manera más imparcial posible. Y luego tiene que tomar una decisión. O sea, usted conoce gente indecisa todo el tiempo, no sirve para juez. La persona tiene que dictaminar, tiene que tomar una decisión, juntar la- las, las evidencias, ¿cierto? Y tomar una decisión. Al juez se lo llama en la Torah, ¿de qué forma? Elohim, Dios. Más estrictamente, ¿cierto? La palabra Elohim significa ser poderoso. Significa eso, ser fuerte, ser poderoso. Pero el juez se le llama Elohim. ¿Por qué? Denota que es una persona inteligente, perspicaz, y que lo que se supone que es el hombre es lo que él demuestra. ¿Y qué es el hombre? Un ser creado Betzelem Elohim, o a imagen de Dios. O sea, esta persona representa eso, ser creado a imagen de Dios, o del juez. Tiene las características, por lo tanto, del juez, que es el eterno, que tiene que ser una persona, ¿cierto?, objetiva y que toma decisión. Desde el principio de la creación y del Bereshit, nosotros vemos al eterno viendo las acciones humanas y tomando determinaciones de juicio. Desde el inicio. Porque el Eterno observa las acciones de las personas y nos mira y nos pesa. Y el Eterno ve las intenciones del corazón y ve toda acción humana. Y Él juzga. Eso es lo que significa ser Dios para nosotros. ¿Qué es Dios? Que nos observa, sabe todo lo que hacemos. Y nos juzga. Es un juez. Y más poderoso que nosotros. Pues tiene más fuerza para aplicar la sentencia. Porque yo no puedo huir de su sentencia. Él es poderoso y fuerte, Elohim. Es Dios sobre todas las cosas, fuerte. Entonces, el juez tiene que representar esta imagen. Rashi explica también, referente a esto, que se supone que un oficial de policía, que es lo que dice Shoftim Shotrim, jueces y oficiales, el oficial tiene que implementar las decisiones de los Shoftim, de los jueces. Entonces, la gente, que muchas veces se deja llevar por su mala inclinación, su Yetzer Hara, a veces se encuentran eludiendo la Torah, la ley, por decirlo menos. Hasta que llega el día en que vendrá, ¿cierto? Las pisadas del Mesías. Y no se puede confiar, o sea, hasta ese tiempo no se puede confiar que cada persona cumpla la ley por sí misma. O sea, hasta que no vengan los días del Mesías, no podemos confiar en que una persona cumpla con toda la Torah.
cuando venga el Mesías y esté y reine, la gente va a cumplir la Torá, pero hasta antes de eso, la gente tiene una mala inclinación y la gente tiene una capacidad para, digamos, constantemente para no cumplir la ley. La gente se encuentra con esto y un juez tiene que saberlo. O sea, el juez no puede dar por inocente a una persona antes de juzgarlo. ¿Qué sentido tiene esto? Por lo tanto, cualquier persona, un juez, que tiene cualquier inclinación a favorecer a alguien o a no perjudicar a alguien porque tiene algún interés entre medio, pues no puede presentarse y tiene que declararse incompetente en esa situación. Yo no puedo juzgar a alguien de mi familia. Voy a tratar de favorecerlo, ¿cierto? Pero un juez tiene que asumir que cualquier persona puede cometer un error y violar la ley. O sea, no porque se vea, uy, se ve tranquilito, nunca le hizo nada a nadie. Y de repente salió en las noticias, mató a una persona. Uy, se veía tan tranquilo el vecino. Cualquier persona puede llegar a hacer algo. El juez no puede evaluar su actitud, otras cosas, ¿no? Tiene que saber que algo se pudo haber hecho, o alguien pudo haber hecho X cosa. Eso es un correcto juez. Y el que no pueda hacer esto porque tiene algún interés de por medio, tiene que descalificarse. O lo tienen que descalificar. El hombre más sabio de todos, ¿cierto? Dentro de la Tanaj, Shlomo Amelech, el rey Salomón, lo dijo de esta forma. En verdad, no hay nadie en la tierra que sea justo. No hay nadie que haga lo correcto y no hay quien nunca peque. O sea, no hay nadie justo, ni aun uno. No hay quien haga lo correcto y no hay quien no haya cometido pecado. Coelet 7:20, Eclesiastés. El Talmud lo dice de esta forma también, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Ni siquiera en uno mismo hay que confiar. Porque muchas veces, ¿cierto? Uno dice, no, yo nunca haría eso. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Uno no debe cumplir la Torá diciendo, no, yo jamás haría eso. Yo sigo la Torá. No, se puede cometer una falta. No diga que cumple la Torá porque en realidad jamás haría lo contrario. No, mejor piense, aunque soy capaz de hacer lo contrario, lo hago porque decido seguir el camino del Eterno, su voluntad. Esa es la correcta forma de obedecerle. Y por lo tanto tampoco podemos confiar en nosotros mismos en todo tipo, orden de cosas. No se ponga a prueba, no. No se ponga usted mismo o uno mismo en la tentación. Ese es el tema. Porque no hay nadie en la tierra que sea justo, que nunca, que siempre haga lo correcto y que nunca peque. Cualquier policía de cualquier ciudad solo es eficaz en la medida en que pueda atrapar a las personas que violentan la ley. ¿De qué sirve la policía si no atrapa a los que cometen delitos? De nada, de adorno. Bueno, si en un lugar hubiese tan poca gente que comete delitos, el policía hace más una ayuda ciudadana, mantiene el orden, la gente lo ve, se siente segura, a lo mejor le da otra sensación. Pero cuando alguien comete un delito, tiene que ir donde la persona, capturarlo. Incluso cuando puede hacerlo, no siempre tiene la voluntad de hacerlo. Muchas veces, intentar involucrar a la policía para atrapar a alguien que violenta la ley puede ser algo frustrante, desalentador e infructuoso. A veces uno ve que alguien cometió un delito y ve a un policía. Policía, policía, pasó esto, esto, otro. Y no es como que va a llegar y moverse, va a llegar y correr. No todos hacen esto. O sea, por mucho que tenga que hacer esto, no siempre lo va a hacer. Y de repente uno escucha que hay un tiroteo y uno le dice, policía, policía, está pasando esto. Si el policía no tiene ni un arma, no va a querer ir allá a atrapar a estas personas. El Talmud llega incluso un poquito más allá. El Talmud aconseja que cada persona pueda unirse a una fuerza policial. Interesante. Esto significa que cada persona debería asumir la responsabilidad de vigilar sus propias acciones. Estaba pensando en unirse a Carabineros o a la FDI. No, no, están diciendo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de vigilar sus propias acciones. O sea,
todos nosotros deberíamos unirnos a la fuerza policial, pero para vigilar a nosotros mismos. Entonces, cuando uno tiene miedo de que la policía lo atrape vigilando, porque está violentando la ley en la sociedad, uno también tiene que tener miedo porque lo atrapen a uno mismo violentando la ley. O sea, que yo mismo me atrape y me vea enfrascado en una situación. Me pillé. Esto no es el te pillé, este es me pillé. Entonces cada uno debiese vigilar sus propias acciones. Y ver y vigilar que estemos cumpliendo la Torah, pero también que no la estemos incumpliendo. ¿Significa esto que tenemos cada uno que vigilar nuestras acciones, nuestras intenciones y lo que yo considere bueno, juzgarlo para bien y lo que yo considere malo, juzgarlo para mal en mi vida? Es decir, como si tuviera una ley propia, personal, mi propia conciencia. No. No hay que inventar nuestro propio conjunto de reglas. Esto es falso. Significa que adoptemos la Torá como si fuera mi Torá. La ley de Dios es mi ley. Significa no solamente cumplir la Torá porque tengo miedo de que otro me pille, sino, sino cumplir la Torá porque tengo temor de que yo mismo me pille, no cumpliéndola. O sea, ser mi propio ejecutor de la Torá, mi propio vigilante de la Torá. Eso es lo que enseñan los sabios. Cada uno de nosotros debiese ser como un vigía, ¿cierto? Que se encargue de ver que estemos cumpliendo la propia Torá. Porque quien no lo ve así, piensa, voy a hacer esto si en total nadie me ve. Nadie me ve, lo hago. Nadie me vio hacerlo. Lo hice y violenté la Torá. Y transgredí la Torá. Y si yo tampoco estoy vigilándome diciendo no debo hacer esto, no puedo hacer esto, si nadie me vio, pasó. Y no pasó nada. Entonces, nos vemos, ¿cierto?, en una incapacidad de vigilarnos muchas veces de estar cumpliendo la Torah. Y no nos importa, porque no nos vigilamos. Tenemos que tener nuestra propia vigilancia personal. Y esto se le llama tener temor de Dios, Yirat Elohim o Yirat Shamaim, el temor al cielo. Como dijimos, ¿cierto? Cada cosa hay que hacer en nombre del cielo y también en el temor del cielo. Significa el temor al cielo. A ver, el temor al cielo no significa que, ya sea que aceptemos o no la Torah, hagamos lo correcto porque Dios nos está observando y nos castigará si no lo hacemos. Eso no es temor al cielo. No nos convierte esto ser un agente de la Torah. No nos, no nos hace esto ser un policía de la Torah, este pensamiento. Es decir, el pensamiento de que Dios me está mirando y me va a castigar si no lo hago. Esto me convierte simplemente en que tengo miedo de pecar. Pero no tengo la decisión de guardar y seguir el camino a la Torah. Tengo miedo de pecar y al castigo. Como dice la escritura. ¿Y quién les enseña a ustedes a huir de la ira venidera? Le dice Yeshua a los fariseos. O sea, en realidad todo lo que hacen no es por temor a Dios. Lo hacen por el temor a pecar y que les llegue castigo. Ustedes solamente les enseñaron a huir de la ira venidera. Pero no va a ser así si se comportan de esta forma. Hipócritas, les dice el maestro. Por eso lo mejor es ser nuestro propio juez. Pero no de nuestras propias leyes y nuestra ley personal. No, de la Torá y cuánto de ella estamos cumpliendo en nuestra vida. Por ende, tenemos que hacer constantemente una revisión de nuestra vida. Estar atentos. Vigilar si alguna parte de nuestra vida se descarriló. Lo que enseñan los sabios a hacer un Heshbon Nefesh, una contabilidad del alma. Tenemos que ser un juez, investigar los asuntos internos, personales, ver los hechos, lo que más me importa, lo que menos me importa, estoy cumpliendo esto o no.
hacer un recuento de mi vida. Tengo que trabajar en mi vida. Tengo que ver si soy alguien suficiente. Por ejemplo, tengo el conocimiento suficiente para juzgar qué hacer en cada situación. ¿He estudiado lo necesario? ¿Sé cómo proceder en este caso? Puede que esté no cumpliendo la Torah entonces. Si nuestra propia revisión nos dice esto, bueno, dedíquese a estudiar. Estudien. Dejemos la ignorancia. O tomemos la decisión. Si nuestra revisión nos dice, en realidad, he querido tomar esta decisión tanto tiempo y no lo he hecho. Revísese y vea por qué no lo ha hecho. Y tome la decisión. ¿Ok? Para eso tenemos que ser nuestros propios policías. No para perseguirnos todo el tiempo, sino para ir con la Torah. La Torah nos dice que estos jueces tenían que estar ¿dónde? En la puerta. Tenían que estar todo el tiempo en la puerta. No dice, pondrás estos jueces y oficiales en tus ciudades. Dice, en las puertas de tus ciudades. Todas tus puertas. Una puerta es la entrada de una ciudad. Y el lugar también donde se congregaba la gente en ese tiempo para hacer negocio. También era un lugar donde se establecían tribunales. Eso es como la plaza, por ejemplo. Una plaza de armas y que esté ahí el tribunal. De hecho, los ángeles, ¿cierto? Enviados para salvar a Lot, cuando entraron, ¿cierto? Se encontraron en la puerta de la ciudad esta gente. La puerta también es un lugar de encuentro, de entrada y de salida. Nos conectan. Entonces, las puertas pueden ser todos nuestros sentidos. ¿Cuáles son las puertas nuestras como vigilantes de cada uno? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestras manos, nuestros sentidos completos. Como dice el Talmud, los ojos son los espías del corazón. Totá 8a. Los ojos son los espías del corazón. Tenemos que ser policía de cada uno. Tenemos que ser como el rey, que no son los que tenía que escribir la Torá, llevarla en todo lugar, tenía que cumplirla. Así como los sacerdotes cumplían la Torá diariamente y hacían el servicio al Creador, y también cada uno de nosotros tiene que hacer todas sus acciones de tal forma que cumpla con la voluntad del Creador y no separando las cosas, porque no se apartará de tu boca su Torá de día y de noche. Esto es hacer su voluntad todo tiempo y no desconectarnos, ¿cierto?, de la realidad de la Torá y de la voluntad divina. Para que de esta forma su voluntad sea nuestra voluntad y nuestra voluntad su voluntad y seamos uno. Como dijo Yeshua y que leímos, ¿cierto?, en este pasaje. Tanto tiempo he estado en vosotros y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que yo digo no las digo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Yo estoy en el Padre, creedme que yo estoy en Él y el Padre está en mí. Y si no, creed las mismas obras. Y esto significa, ¿cierto?, lo que nos enseñó nuestro Maestro. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.